¿Cómo están? Bienvenidos acá con ustedes a Marizámbar en la segunda clase del taller literario. Antes que nada voy a pedir disculpas porque no estoy dando el mejor audio posible. Esto porque tengo un problema con los micrófonos, pero si todo sale bien, el mes que viene esto se soluciona y les voy a poder brindar el audio que merecen. En la clase anterior hablamos sobre el empezar a escribir, por dónde empezar. Hoy vamos a hablar de por dónde seguir. En esta clase les voy a dar algunos consejos y tips que me han servido a lo largo de lo que puedo llamar mi carrera de escritora. También vamos a tratar de disipar algunas de las preocupaciones que nos atacan a la hora de escribir y le vamos a dar un espacio al tema de la ansiedad, esa que nos ataca cuando estamos por empezar un texto y también cuando lo estamos escribiendo. Pero eso más que nada lo vamos a hablar en la clase donde tratamos el inicio de un texto o los primeros capítulos de una novela. Seguramente la clase que viene es sobre por dónde retomar esos textos que estamos escribiendo y dejamos de lado y lo queremos retomar. Después vamos a hablar de bloqueo y después voy a hacer una pequeña clase donde me presento. Ya seguramente ahí va la clase de el inicio de un texto, si no es que es antes de la clase donde me presento y ya van a ver por qué me presento tan tardíamente. Vamos por algunos consejos. Dos elementos importantes para todo escritor son las ideas y la inspiración. En estos casos, y ambas atacan sin previo aviso. La inspiración es bastante más guacha porque suele aparecer cuando no podemos escribir, mientras que las ideas se caracterizan por ser bastante efímeras. Se te ocurre una idea, por ahí no tenés para anotarla, o mientras la anotaste la olvidás o se empieza a deformar, algo muy parecido a lo que pasa con los sueños. Tengo mi teoría de por qué, pero esto lo vamos a hablar en la importancia de escribir. Por lo pronto está la inspiración y también están las ideas, que si bien no a todos los escritores les pasa, pero cada tanto ocurre. Y además no es lo mismo cuando se nos ocurre una idea que cuando la podemos anotar. Siempre algo cambia, algo se modifica. Entonces, mi primer consejo es que siempre lleven algo donde anotar o donde grabar. Pueden hacerse un regalo o por qué no pedirle a alguien que nos haga un regalo y nos compramos un cuaderno que nos guste, un cuaderno que digamos, este cuaderno es para mí. Un cuaderno, un anotador, yo tengo una carpeta por ejemplo. Y si no encontramos el adecuado, lo personalizamos, se lo puede personalizar. Lo importante va a ser que este cuaderno tenga un tamaño cómodo para que podamos llevarlos con nosotros donde sea que vayamos. En la mochila, en la cartera, en el bolso, donde sea, poder tenerlo a mano. Y por supuesto, con todo cuaderno tiene que ir una lapicera. Pero, a ver, estamos en la era digital. Creo que todos nosotros tenemos un celular. En este caso lo que más recomiendo justamente es el celular. Podemos bajar una aplicación que sea de notas, si no es que nuestro celular ya la tiene. Y si no, WhatsApp, la verdad que está muy bueno. Hacemos un grupo con nosotros mismos y mandamos las ideas. Lo bueno también que tiene WhatsApp, además de que las podemos escribir, es que las podemos grabar. No tienen idea de cuántas veces fingí mandarle un audio a alguien mientras en realidad iba redactando una escena o un diálogo o entonces él la observó y de repente, ¿no? Como si le estuviera escribiendo pero en audio. Generalmente la inspiración me da en el momento que no puedo escribir. Si se preguntan cuál es la diferencia que veo entre inspiración e ideas, la inspiración es ganas de escribir. Mientras que la idea no siempre viene con ganas de escribir, pero es, ya sé cómo resolver eso que no tenía idea de cómo resolverlo. Ahí está, listo. Se me ocurrió una idea para un texto que está buenísima. Otro consejo que les voy a dar y sumamente importante es que jamás borren ni tiren nada. Si están escribiendo en la computadora, todo lo que sacan, una escena que descartan, un diálogo que descartan, una pequeña frase que descartan, la copian y la pegan en un archivo que se llame partes borradas, por ejemplo. Primero porque es tiempo que invertimos y segundo porque es algo que en algún momento nos puede servir o siempre nos arrepentimos de haberlo borrado.
Es muy común que esos textos que escribimos en papel, en un cuaderno, los tiremos. No, no se tira ni se borra nada. Todo tiene que quedar guardado. Pueden comprarse una caja para todo lo que escriban a mano y lo quieren descartar, bueno, pum, a la caja. Algo muy común es que a un escritor no le guste su propio texto. A veces necesita que pasen unos días y otras veces la opinión de otro. Y también pasa que no nos es muy claro por qué ese texto no nos gusta. No me gusta y no sé por qué. Creo que los diálogos, un poco los personajes, pero no hay algo puntual que no nos gusta. Ya vamos a hablar de esto, al menos de lo que yo creo que pasa en ese momento, en la importancia de escribir. Si ustedes tienen alguna otra técnica, tipo algún consejo que le dejen a los nuevos escritores, adelante. Vamos con el siguiente tema, que es fuera preocupaciones. Este es un primer paso antes de tocar el tema de la ansiedad. A la hora de empezar un texto o incluso mientras lo escribimos, hay muchas preocupaciones que nos afectan y que tienen que ser disipadas para que la escritura pueda fluir. Por ejemplo, esto que voy a escribir, esto que estoy escribiendo, ¿es un cuento o una novela? ¿Va a ser un cuento o una novela? Si bien muchas veces estamos seguros o ya somos de escribir cuentos o de escribir novelas, a veces pasa que estamos en duda antes de empezar o mientras estamos escribiendo. Mi recomendación es que dejemos que el texto fluya y que él mismo se defina. Incluso si decimos, bueno, pero ¿lo separa en capítulos o no? Si querés, separalo en capítulos, si querés, no lo separes en capítulos. Eso la verdad que es, una vez que ya sabemos qué va a ser, es mucho más fácil corregirlo, trabajarlo y cambiarlo que la consecuencia de, no, bueno, voy a hacer novela, no, bueno, voy a hacer cuento y punto. Suele pasar que si queremos escribir un cuento y se empieza a alargar, o una novela y nos está quedando corta, empezamos a afectar el texto. Le sacamos partes, hay partes que desarrollamos menos, le agregamos partes, alargamos escenas, alargamos diálogo, todo para que sea cuento o novela según uno quiere. Y esto termina afectando en negativo al texto. Hay que dejar que el texto se defina por sí solo. Otra de las preguntas que me hacen mucho y que veo mucho en los foros de escritores es ¿cuántas páginas debe tener un capítulo? Lo que más recomiendo es escribir. Y cuando sentimos o nos parece que el capítulo debe terminar, hacerlo. No hay una regla sobre cuántas páginas tiene que tener un capítulo. Si estuvieron leyendo Kitsune van a notar que hay capítulos de media carilla y capítulos de más de 10 páginas. Esto es algo que se puede trabajar muy bien en la corrección. Corrección que recomiendo sí hacerlo con otros, con un lector, en un taller literario, alguien que nos pueda decir si el capítulo quedó muy largo o quedó muy corto. Pero es algo que también se puede trabajar después. Lo que importa es que nuestra escritura fluya y que todas esas preocupaciones se vayan. Acá van unas que son un poquito más difícil si tenemos que corregirlo, pero no es imposible. Presente o pasado, primera persona o tercera persona. Presente o pasado va a depender de la historia que queramos contar, del efecto que queramos generar o incluso del propio escritor. Hay algunos que se sienten más cómodos con presente y otros con pasado. Si tengo que recomendar uno es el presente. Es más fácil de manejar, mucho más dócil en el tema de las rimas y suele tener más impacto, aunque no para todas las historias es el correcto. Varias de mis historias son narradas en pasado. En especial las que están narradas en primera persona. De todas formas, si a mitad del relato decidimos cambiar el tiempo, es algo muy fácil de corregir. Un trabajo de hormigas, pero es fácil de corregir. Incluso podemos hacer un texto en presente y otro en pasado para ver cuál nos gusta más, con cuál nos sentimos más cómodos. Ustedes, ¿cuál de los tiempos usan más y por qué? ¿Qué recomendarían? Ahora, primera persona o tercera persona, y si intento con la segunda. Casi igual como el tema de los tiempos, hay que elegir una, ya que después podemos corregirlo. Lo importante, insisto, es escribir. Si recién empieza en la primera persona,
en pasado es una buena forma de ejercitar la escritura. La primera la uso mucho cuando la historia habla sobre puntos de vista o tengo un único protagonista. Lo malo que tiene la primera persona es que está limitada por el mismo personaje que narra. La tercera persona puede ser tan omnipresente o tan limitada como nos convenga. Te permite moverte por el mundo con total soltura. Lo bueno que tiene es que te permite moverte por el mundo con total soltura. Incluso te permite cambiar de personajes o de escenas sin muchas vueltas. Con la primera persona, si por ejemplo hacemos una novela con 10 personajes o 3 personajes, siempre narrado en primera persona, tenemos que encontrar la forma en que al lector no se le haga confuso entender quién está narrando en ese momento. Vamos entonces por el último de los miedos, la última de las inseguridades. Si ustedes tienen algunas otras dudas, otras consultas, pueden dejarla en la caja de comentarios y vamos a estar respondiendo. Ahora la pregunta es, ¿cuántas horas debo escribir por día? Esto es algo que veo muchísimo en los foros y todo el mundo da su opinión. Hay quienes son más copados a la hora de responder de yo en mi caso escribo tanto, a mí me sirve esto. En cambio otros te responden cosas como todos los días tenés que escribir, media hora por día, si no, no podés ser escritor. No, un escritor de verdad escribe todo el tiempo está escribiendo un escritor de verdad. No, pero un escritor tiene que ser constante, todos los días te tenés que sentar y escribir un poco. Y en realidad no es así, hay quienes tienen la suerte de poder escribir todos los días, pero atrás de todo gran escritor hay una gran vida. ¿Cuántos de nosotros vivimos de la escritura? Nos tenemos que levantar súper temprano, ir a trabajar, ir a estudiar, pasar a buscar a los chicos, pasear al perro, atender a la familia, atender algo en la casa, atender alguna urgencia, hacer esto, hacer lo otro. Hoy por hoy la vida es bastante complicada. Entonces no siempre vamos a tener ni las ganas, ni la energía, ni el tiempo de escribir todos los días. Y la verdad para mí, creo yo, no es algo que se tiene que forzar. No tenés que forzar la escritura. Escribís cuando podés y cuando tenés ganas. Para mí la escritura es arte y como tal cada uno tiene que encontrar su estilo y lo que le resulta. No todos los escritores escriben todos los días e incluso no todos escriben todos los años. Hay algunos que lo dejan por meses o lo hacen de forma esporádica. Vos escribí, que a veces necesitamos un empuje para escribir, ganas o ideas o algo que nos haga escribir, por supuesto. Y ahí es donde están los talleres literarios. Creo que uno tiene que encontrar su voz y su estilo, como hablábamos en la primer clase. Para eso tenemos que olvidar un poco de cómo el otro escribe y ver qué es lo que a nosotros nos resulta o qué es lo que nosotros queremos. A mí, por ejemplo, la ansiedad es un tema que me traba mucho. Mientras escribo no paro de pensar de si mi ortografía está bien, si la historia se desarrolla bien, si el personaje es real o lo estoy traicionando. Y de hecho la solución a esto se me vino por una casualidad. Esto que cuento a algunos no les gusta nada, pero cada escritor es cada escritor. Trabajo en atención al cliente y después de mucho tiempo me animé a ir a un taller literario. Ustedes saben, sufro ansiedad social y varias veces quise retomar ir a talleres literarios porque me hace muy bien, le hace muy bien a mi escritura, pero me complicaba. La cosa es que finalmente me animé a empezar a ir a un taller literario y retomé mi escritura porque también se había pausado un poco. Escribía pero no tanto. La cosa es que estaba con un capítulo y como en el trabajo tenía momentos tranquilos donde no había clientes, me ponía a escribir. Dejaba el capítulo cada vez que venía un cliente y después seguía. Pero en un momento me pasó que estaba tan limada con un capítulo, tan metida en el capítulo, ¿Vieron cuando empiezan a escribir y no pueden parar y es como que todo deja de importar? Tienen que seguir escribiendo eso. Entonces se me sienta una señora. Hola, ¿cómo estás? Hola, medio que la saludé en automático y me empieza a hablar. Y lo que atiné a hacer fue a seguir escribiendo el capítulo y en un momento me pregunta, ¿estás anotando lo que te digo, no? Sí, le dije. Y seguí escribiendo.
Me escribí un capítulo, imaginen todo lo que me contó la señora, escribí un capítulo. Ahí mismo me di cuenta de que no me preocupé de un montón de cosas que me solía preocupar, porque claro, mientras escribía tenía que mirar a la señora y asentir y sí, ajá. Y en un momento me dice, ¿me decís lo último que te dije? Y se lo dije, y fue como, wow. Claro, a todo esto yo dije, seguro escribí cualquier cosa. Cuando leo el capítulo, no había escrito algo tan bueno en tanto tiempo. Fue wow. Y a partir de ese momento empecé a perfeccionar mi técnica. Escribir fingiendo que escucho a alguien. E incluso puedo repetirte y puedo decirte qué es de lo que me estabas hablando o qué es lo que me estabas diciendo y no repetir la última frase, lo cual es muy simple y muy fácil. Generalmente cuando vos no me estás escuchando, sí, a ver qué te digo, y repetís la última frase. Si realmente te estaba escuchando, te puedo decir de qué estabas hablando, no decirte la última frase. Actualmente es lo que más me resulta. Mi vida es bastante caótica porque constantemente estoy ocupada en algo. Entonces la verdad es que no tengo un tiempo donde, bueno, me preparo un café y me pongo a escribir. A veces lo tengo, generalmente no. Entonces la verdad es que mi escritura va surgiendo en momentos de caos. Por ejemplo, en las clases de la facultad, durante la secundaria, nunca le presté atención a ninguna clase, siempre estaba escribiendo. También hay una cosa y es que me suelo poner muy nerviosa en espacios donde hay muchas personas, aunque no me estén prestando atención. Entonces el escribir me aliviaba muchísimo esa angustia, ese estrés que me generaba. Puedo decir en mi caso que la escritura es una gran compañera. Ahora sí, vamos con el último de los temas, que es la ansiedad. Esto es algo que le pasa a muchísimos escritores. Partamos desde este punto. Cuando se nos ocurre una historia, nace. No siempre la empezamos a escribir en ese momento, generalmente la pensamos un poco más, los personajes, el mundo y demás. Investigamos. Entonces, esa bolita hermosa que nació va creciendo. Los personajes se vuelven más complejos, la historia se vuelve más extensa, con más ramificaciones. Lo que investigamos también empieza a crecer y a presionar, se construye un montón, se crea un montón, se piensa un montón. Entonces esa pequeña bolita se vuelve una gran bola. Entonces tenemos 5 personajes y ¿cuál puede ser el protagonista? ¿Este o este? Y ¿en qué punto de la historia empiezo? ¿Pasado? ¿En el presente? ¿En el futuro? Y voy retrocediendo al presente. ¿Cuento el pasado del personaje o no lo cuento? ¿Cuento de este personaje? Y más cuando se trata de todo lo que pensamos, reflexionamos e investigamos y queremos que ya el lector sepa todo eso. Entonces, dentro de nuestra cabeza hay un caos, aunque parezca ordenado, hay un caos tremendo que no nos permite empezar. Pónganlo de esta forma, cuando se levantan a la mañana y piensan en todo lo que tienen que hacer en el día y al final pasan todo el día pensando en lo que deberían estar haciendo en lugar de haciéndolo y terminan no haciendo nada o haciendo algo, pero quedando con un montón de pendientes. Es lo mismo, el pensar en todo lo que tenemos que escribir, en todo lo que tenemos que ordenar, en todo lo que tenemos que plasmar, nos angustia, nos estresa. Lo que les recomiendo en este caso es escribirlo. Agarran una hoja y anotan cada uno de los personajes que tienen pensados, su personalidad, su relación con otros personajes, si tienen familiares, todo lo que tengan pensado y lo que se les vaya ocurriendo en ese momento. Respecto del mundo también, y mundo hablamos de un mundo creado o un mundo que es real. Por ejemplo, si contamos una historia real. Bueno, si la historia pasa en un pueblo, bueno, escribimos las características del pueblo, cuántos habitantes tiene, alguna festividad que se festeje, todo. Esto también lo hacemos con las ideas. El personaje va a encontrar su misión en tal punto de la historia, a la protagonista la van a traicionar, a mitad de camino se va a dar cuenta de que está errado.
Las ideas que tenemos las escribimos. Respecto de la información, también. Todo lo que tenemos en nuestra cabeza lo sacamos. Las reflexiones la podemos escribir también. Todo lo vamos escribiendo. Esto hasta el punto de que, bueno, si en algún momento de este escribir se nos ocurre por dónde empezar o empezamos a escribir, listo. Eso lo podemos pausar y empezamos con el relato. Donde vuelve a volverse caótica o a pausarse, podemos retomar este ejercicio de plasmar todo en papel o en la computadora. Yo recomiendo en papel, porque necesitamos tenerlo a mano. Y no es lo mismo en la computadora. Al menos a mí no me resulta lo mismo en la computadora. Además, a veces, incluso también, si por ejemplo no sé cómo hacer esta escena, o no sé cómo hacer que mis personajes se enamoren, escribilo. ¿Cómo hacer que Lulú y Talinka se enamoren? Nos da más control, nos permite tener un contacto real con eso y ordenarlo, que es lo más importante, porque en nuestra cabeza parece súper ordenado, pero hay un montón de baches que no vemos. Por otro lado, tomen en cuenta que la escritura no es lineal. Yo puedo empezar con el personaje de Miguelito y después seguir por el de Rubén y después puedo ordenar, no, primero va el cuento de Rubén y después el cuento de Miguelito. La escritura no es lineal, ni siquiera una novela. El primer capítulo no tiene por qué terminar siendo el primer capítulo. Hay muchas formas de contar una historia. En el caso de que ustedes tengan sus dudas, sus consultas, pueden dejarlas en las cajas de comentarios y voy a estar respondiendo. Respondo todos los comentarios en los posteos, en los posteos, ya sea de YouTube como de Facebook. Respondo todos los comentarios. Así que, a escribir. Ustedes escriban, empiecen, que salga como salga y lo vamos trabajando. Como tarea, tienen que ver la película Los 7 psicópatas. Los que escriban novelas se van a sentir muy identificados con esta película. Ya van a ver. Y los que todavía no se lanzaron a la aventura, cuando empiecen a escribir o cuando ya estén escribiendo a la mitad, van a decir: Los 7 psicópatas tenía razón. Y por supuesto, no olviden seguirme en las redes sociales, me buscan como Amarizámbar, en Facebook, en Instagram y en YouTube. También pueden leer mi novela Kitsune en Instagram o Facebook. Sin más, me despido. Se despide Amarizámbar.